Buenos días, bienvenidas a Partidas por su palabra. Muchas gracias por estar acá. Ayer vimos, ¿verdad? El Salmo 140. Hoy vamos a ver el Salmo 141, que pareciera que son uno solo, pareciera que manejan la misma oración, el mismo lenguaje. Y hoy vamos a ver cómo, pues, David estaba siendo perseguido por el enemigo una vez más, ¿verdad? Como lo vemos salmo tras salmo, y cómo él necesitaba una ayuda inmediata. ¿Verdad? Quizás este Salmo 141, David lo escribe cuando está en la cueva en Gadi, que es cuando tiene ese encuentro con Saúl, quien entra a la cueva y no sabe que David estaba allí, y David guarda su mano de caer sobre de Saúl. O tal vez también se dice que puede haber sido cuando la rebelión de Absalón, que David había escrito este salmo, por lo que ahora vamos a analizar y aprender a través de este salmo. Saben, la vida se basa en el carácter, y el carácter se basa en las decisiones que tomamos. Y hoy, a través de este salmo, vamos a ver cómo David eh, toma una serie de decisiones sabias al enfrentar los ataques del enemigo. Así que muchas gracias por estar acá. Hemos orado para que, así como este mensaje ha hablado a mi vida, y sé que hablará a cada una de las que nos encontramos aquí en vivo y a todo color, como dice Gaby, también hable a ti cuando estés mirando esta transmisión. Así que vamos a ver este Salmo 141, en los primeros dos versos, cómo David toma esa decisión para enfrentar el ataque de su enemigo, ¿sí? El primero que nada dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿sí? Y la primera decisión que David toma es buscar la ayuda del Señor. Esa es la primera decisión que tú y yo debemos de tomar. A veces es muy bueno ir con nuestros pastores, ir con un buen líder, ir con un buen amigo, amiga piadoso, piadosa, con el que confiemos. Pero sabes, la mejor decisión que tú y yo podemos tomar es buscar primero que nada la ayuda de Dios, ¿sí? Cada vez que el enemigo causaba problemas, la primera respuesta de David era orar. Ayer incluso veíamos, ¿verdad?, la importancia de tener una relación con Dios en la oración, ¿sí? Y nosotros podemos ver cómo David en el Salmo 27, él dice, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque era lo primero que David hacía, buscar la ayuda en el Señor. Era un hombre con visión espiritual, que comprendía que podía orar y adorar a Dios, incluso si estaba lejos del santuario, y que no tenía allí un sacerdote que lo ayudara. Se recuerdan que los sacerdotes eran quien entraban y presentaban la ofrenda de adoración y todo eso. Y cada noche, el sacerdote judío, cada noche, por la tarde, para caer la noche, el sacerdote judío ofrecía un holocausto en el altar de bronce, y también quemaba incienso en el altar, ¿sí? De oro. A pesar que David no se encontraba ahí, Dios aceptó la oración de David, quien, como dice, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
no estaba en el santuario, no había sacerdote que presentara el incienso, pero David levantaba sus manos en señal de adoración. David, a pesar que no estaba allí, él sabía que si se dirigía hacia el lugar santo, él levantaba sus manos, como dice, como la ofrenda de la tarde, ¿sí? El incienso y se incluía generalmente con la ofrenda quemada, ¿sí? Y el incienso, recordemos que es una imagen de la oración que sube al Señor, ¿sí? El incienso era las oraciones que se hacían. Entonces, David no tenía para un incienso, pero en el momento que él oraba, él levantaba sus manos. Las manos de David estaban vacías, no había incienso, ¿sí? No había ofrenda, estaban vacías, pero su corazón estaba lleno de amor por el Señor y fe en sus promesas. Nosotros podemos ver cómo tanto Esdras como Daniel oraban ellos a la hora de la ofrenda de la noche, ¿sí? Ellos, a pesar de donde se encontraban, ellos oraban al Señor, allí en donde se encontraban a esa hora, a la hora que sabían que se tenía que ofrecer esa ofrenda al Señor. Y quizá tú y yo, ¿verdad? Pues no llevamos la misma costumbre que el pueblo judío tiene, pero sí saber que aunque no estemos dentro de la congregación, dentro del templo, saber que nosotros tenemos un tiempo en el que podemos, ¿verdad? No vamos a quemar ofrenda, no vamos a levantar incienso, pero sí levantar nuestras manos, que aunque aparentemente estén vacías, que nuestro corazón esté lleno de adoración, de alabanza al Señor, de fe, de confianza, como lo estaba el corazón de David en este momento. Y cuando nosotros vemos los siguientes versos, fíjense bien cómo dice los versos 3 y 4. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo las decisiones que David tomó, ¿sí? Y decisiones muy sabias al momento de enfrentar los ataques del enemigo, ¿sí? Ya vimos que primero buscaba la ayuda del Señor y ahora fíjense bien en los versos 3 y 4 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi boca a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¿Sabes cuál es esta otra decisión sabia que toma David? Guardarse del pecado. David enfrentó una gran tentación de comprometerse con el enemigo y sabía que esto estaba mal. Sabía que a él lo estaban calumniando, ¿sí? Entonces, ¿por qué él no podía hacer lo mismo, el calumniar también a su enemigo? David sabía que el problema estaba en su corazón, no solo en su boca, cuando dice, pon guarda a mi boca. David oraba por un corazón que no se inclinara a hacer lo malo, al igual que sus enemigos. Parecía que David ya sabía lo que Salomón iba a escribir en el Proverbio 4:23, cuando nosotros leemos que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sabes, a veces pensamos que el guardar mi corazón es de que nadie le haga nada. No, yo no voy a casa de mis tíos porque me ponen cara y mejor guardo mi corazón. No, yo no voy a casa de mi suegra porque me trata mal y mejor guardo mi corazón, de que no me dañen el corazón. No, cariño, guardar el corazón, de no ser, ¿sí? De no ser de una manera que no agrada al Señor. David, guarda mi boca,
guarda mi corazón, porque indudablemente en muchas ocasiones David tuvo que haber, eh, como lo que él era, ¿verdad? Carne y hueso, tuvo que haber pensado, quizás si les pago igual que ellos me pagan, con eso se iba a acabar todo. Y quizás David, pues como todos, tenía esa lucha en su carne, ¿verdad? De pagar mal por mal. Y sin embargo, nosotros leemos en la escritura cómo nos conviene pagar el mal con el bien. Nos conviene guardar nuestro corazón de no ser igual que nuestros enemigos. Y me refiero a enemigos, pues gente impía, gente que no conoce al Señor y que en muchas ocasiones, ¿verdad? Nos calumnian, se levantan en contra de nosotros, son arrogantes con nosotros, ¿verdad? Es lo que aquí David nos está enseñando, guardarnos del pecado, ¿sí? Guardarnos del pecado. David imaginó su tentación como comer sus manjares. Ay, a mí me gustaría ser un poquito como tú para darte tu merecido, creo imaginarme de esta manera. Y David, no, David decía, guárdame de querer sus manjares. Fíjense cómo dice el Proverbio 4 en los versos 14 al 17. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, o sea, deja esa vereda, ¿sí? No pases por ella, apártate de ella, pasa de largo de ese camino, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. De eso, David estaba diciéndole al Señor, guárdame, guárdame de eso, de no querer ni siquiera sus manjares. A veces nosotros, ¿verdad? Somos tentados, como David lo estaba siendo tentado aquí, pero él sabía que lo mejor era dirigirse conforme al propósito por el cual él había sido elegido. ¿Sí? Eh, Aquí nosotros podemos ver cómo los tiempos de prueba se convierten en tiempos de tentación cuando dejamos de creer y comenzamos a maquinar, ¿sí? Cuando nos preguntamos, cuando en lugar de preguntarnos, eh, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Sí? Deberíamos de preguntarnos, ¿qué puede salir de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que aflora en mi corazón cuando estoy en una tentación, cuando estoy en una situación en la que mi corazón se pone al descubierto, mi corazón se pone en prueba, ¿sí? Es lo que David estaba aquí mirando, a ver cómo estaba y indudablemente quería pagar al el mismo precio que le estaban dando a él, sin embargo, se guardó. Fíjense cómo en el versículo 5 dice, que el justo me castigue, dice, será un favor, y que me reprenda, será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, ¿sí? De aquellos, de quienes estaban sobre de él. Con mucho gusto, estaba diciendo este David, aceptaré consejo, aceptaré castigo, la reprensión del justo, o sea, refiriéndose al Señor. Cuando nosotros cedemos a la voluntad de Dios, las dificultades de la vida son herramientas que Dios usa para llevarnos a la madurez espiritual. ¿Sí? A veces estamos estancados, ¿verdad? Y no crecemos. Estamos allí y no maduramos, pero cuando el Señor nos hace pasar por situaciones en las que permitía que David pasara,
¿Qué hacía David? ¿Sí? Prontamente confiaba primeramente en el Señor. Era su refugio, ¿verdad? Mi alto refugio, mi fortaleza, mi castillo fuerte. ¿Y qué otra cosa hacía David? Límpiame más y más de mi maldad, ¿sí? Vivifica tu espíritu en mí. Y David estaba ahí queriendo, sabiendo David que le fallaba al Señor. Él siempre no dijo, no, Señor, yo ya te fallé otra vez, mira, miré esta mujer que no debía de ver, mira, maté a este hombre, mira, levanté un censo que no debía de hacer, mira, no hice justicia con mi hijo Amón al ver violado a mi hija Tamar, mira, Absalón, dejé que hiciera lo que es. No, 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 no. David sabía que cada situación que él afrontaba, que cada problema que él tenía, David se detenía para que entonces él pudiera tener un crecimiento, una madurez espiritual, que es lo que muchas veces nos falta, lejos de estar en la queja, el por qué estoy así, Señor, el que hasta cuándo, mirar que en esas dificultades nosotros tenemos las herramientas, ¿sí? Que Dios nos da para llevarnos a esa madurez espiritual. A menudo el Señor envía personas para que nos habla indudablemente, ¿verdad? En su palabra y a veces, ¿verdad? Nos lastiman cuando hay gente que nos ama, que nos amonesta, cuando vemos a través de su palabra, ¿verdad? Las advertencias, las amonestaciones que Dios nos da. Pero como David decía, dice aquí en el verso 5, mira, tú dame la reprensión, tú castígame, que total no me herirán la cabeza, ¿sí? O sea, no me van a hacer daño, al contrario, nos van a ayudar para madurar. Fíjense cómo dice el Salmo 9, verso 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Qué quiere decir cuando tú y yo, qué quiere decir este proverbio cuando tú y yo nos vienen a dar, ¿verdad? Una reprensión, un consejo, ¿verdad? Este, y nosotros, en lugar de escucharlos, nos molestamos, ¿sí? Hasta les dejamos de hablar. Quiere decir que somos insensatos. Pero si nosotros escuchamos el consejo, nosotros nos haremos sabios, nosotros iremos madurando. David sabía que era necesario, por eso dice que el justo me castigue, o sea, que el Señor me castigue, que el Señor haga, porque David de labios estaba diciendo, ay, guarda, ¿verdad? Pon guarda a la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas. Sabía esa lucha que tenía y a veces de labios podemos decir, Señor, mira, no quiero hacer esto, pero recordemos que tenemos todavía una naturaleza pecaminosa con la que luchamos día a día, una carnalidad en lo que estamos de este lado de la eternidad. Vamos a tener siempre esa lucha. Entonces, ¿de qué manera me voy a dar cuenta? Si lo que mis palabras están diciendo, mi corazón lo está dando a verdaderamente a conocer, ¿verdad? Lo está viviendo, ¿sí? Cuando el Señor nos reprende, porque su reprensión nos hace más sabios, ¿sí? Y Él va a usar gente alrededor nuestro, Él va a usar en su palabra, ¿verdad? Eh, este, esa manera de llevarnos a la corrección. Y es verdad, no nos va a matar, como dice David. Fíjense, el rey Saúl nunca escuchó consejo, ni las palabras de reproche, por así decir, cuando Samuel habló a él no, ¿sí? Y nosotros vemos la historia de Saúl fue de mal en peor, ¿sí? Saúl nunca elevó una oración de dependencia a Dios. Le decía a Samuel, ora a tu Dios y pídele esto, ¿sí?
llamaba a los sacerdotes para que echaran consultaran al Señor por medio del Turín y el Urín, que era entonces lo que se acostumbraba, pero nunca se ve que se diga que Saúl oró al Señor. Tenía un demonio que lo atormentaba, un espíritu malo que lo atormentaba, y aunque dice la palabra de parte de Dios, y no se ve que Saúl haya orado para que se quitara de él ese tormento. Mandó a llamar a David para que tocara el arpa y este espíritu huyera. Llegó el momento en que ni por parte de los sacerdotes y ya muerto Samuel, llegó el momento en que él ya no supo más, sino que acudió a una hechicera, ¿sí? A una adivina. Nosotros podemos leer la historia de Saúl y ver cómo fue de mal en peor por no querer escuchar el consejo y la reprensión que Samuel le daba, que Dios le daba por medio del profeta Samuel, ¿no? El cómo no buscó al Señor, el cómo él eh, actuó según su carne, ¿verdad? Según su celo, cuando miró que la gente alababa más a David, él 2 veces lanzó sobre David su lanza, ¿verdad? Para matarlo, y David decía, guárdame de no ser así, guárdame, ayúdame. Por eso le duele a David cuando entra, que posiblemente este salmo es escrito, vuelvo a repetir, posiblemente cuando está en Engadi y llega Saúl y entra en esa cueva y ahí está David con su gente y dice, mira, el Señor lo ha entregado en tus manos, ¿sí? Y David va y corta un pedazo del manto de Saúl y inmediatamente David se constricta en espíritu, su corazón se oprime, digo yo, porque sabía que pese a lo que Saúl era, Dios lo había puesto como autoridad, porque Dios es quien las pone, Dios es quien las quita. Y él, al hacer esto, sí, según la costumbre, era como no reconocer a Saúl como su rey. Y aún en esas pequeñas cosas, David siempre buscó dirigirse, ¿verdad? Sobre todo tener un corazón que agradara siempre a Dios. Y nosotros muchas veces, ¿verdad? Se nos hace fácil eh, caer en esa tentación de que nos están calumniando, persiguiendo, por así decir, y caemos en la tentación de llegar a ser como ellos, de llegar a discutir, ¿verdad?, con las personas, cuando en este momento David nos está enseñando de que debemos guardarnos del pecado, de que debemos de darnos cuenta. Fíjense que cuando alguien viene a ti y empieza a echarte pleito por X cosa, ese momento de lucha, ese momento que tú estás viviendo con la persona, saca lo que hay en tu corazón. Ah, es que me enojé, me hizo enojar y hasta le dije de lo que no, porque me hizo enojar, me vino y me provocó. No, él fue la herramienta, ella fue la herramienta, el instrumento. Ellos fueron, ¿sí? Él, ella, ellos fueron la herramienta, el instrumento para que flotara como el hacha de que Eliseo hace flotar en el agua, para que flotara lo que hay dentro de mi corazón. Hay todavía perversidad, hay todavía sed de venganza, hay todavía dependencia de mí mismo, ¿sí? De quererme defender. Vimos en el primer
punto, como David lo primerito que hacía era buscar la ayuda del Señor. Hay en nosotros esa disposición de que el Señor guarde nuestra boca y callar ante nuestros enemigos. Eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿sí? Así que veamos cuando la palabra nos habla, cuando nos dan un consejo, ¿cómo estoy siendo? ¿Insensato o sano? Fíjense cómo en el tiempo antiguo se ungían los invitados de honor. Tú invitabas a alguien a tu casa y a la comida, ¿no? Y los ungían con aceite fragante. Nosotros podemos ver cuando Simeone invita a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a su casa, y cómo esta mujer lo unge y que este Simeón dice: ay, si este supiera que esta mujer es una ramera, una prostituta, será profeta. Y el Señor que escudriña y sabe todo, ¿no? Dice: Simón, te voy a decir algo. Entré a tu casa y no me diste beso. Entré a tu casa y no lavaste mis pies. Entré a tu casa y no me ungiste con aceite, porque era una manera del que tú le mostrabas a la gente que era un honor para ti que llegaran a tu casa. Y Jesús le dice: y sin embargo, esta mujer, ¿sí?, no ha dejado de enjugar mis pies con sus lágrimas y de ungirlos, ¿verdad?, con aceite. Y el Señor le dice: por lo tanto, sus muchos pecados le son perdonados, porque el que mucho peca, dice, es el que, al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Pero eh, bueno, ese es un paréntesis, una referencia a lo que voy a decir. El ungimiento era como un honor, ¿verdad? Una honra que se le daba. Fíjense en los versos 9 y 10, eh, este, David dice: guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en su red, mientras yo pasaré delante. Ay, perdón, me equivoqué de versos. Perdón, me equivoqué de versos. Sí, ya me perdí. Ok, esto del aceite que ungían a los que estaban, a los que entraban a su casa. David sabía que esas delicias, ¿sí?, se las podían hacer a él, pero David decía: no quiero esas delicias, yo no quiero que me unjan con aceite y que me hagan reverencias y que me digan que es un honor que yo entre a sus casas y eso. Guárdame de esas trampas, ¿sí? David prefería ser amonestado que ungido, ¿sí? David prefería eso, ser amonestado que ungido. Cuando nosotros enfrentamos los problemas y los peligros que tenemos aún en la vida cristiana y sobre todo de la vida cristiana, es muy importante que nosotros escuchemos sabios consejos y obedezcamos, y que querramos más la reprensión que el halago. A veces queremos nada más ese ungimiento, ese halago, ¿verdad?, que la reprensión. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón, guardarlo del pecado. Luego vemos en los salmos, en los versos, perdón, 6 y 7, dice: serán desempeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiede y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. ¿Sí? David estaba aquí tomando esta decisión ante el ataque del enemigo de dejar que Dios juzgara
a sus enemigos, ¿sí? Que fuera él. David continuaba orando por sus enemigos y vio venir un día en que Dios los juzgaría y él vindicaría su propia causa. El día de ayer nosotros lo vimos, ¿verdad? Cuando Gaby nos explicaba en el Salmo 140, en el verso 12, cómo dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Es Él el que va a tomar venganza. Él es el que te va a vindicar. David prácticamente está diciendo, dejen que los jueces sean derribados, que aprendan que mis palabras fueron verdaderas. Que él no estaba nada más diciendo, estos son unos malvados por decir. Él decía, ellos son unos malvados, yo no quiero ser como ellos, corro por la ayuda del Señor y dejo que el Señor tome venganza. Cuando nosotros vemos en el verso 10, en el verso 6, que dice, serán desempeñados los jueces, ¿sí? Se refería a que iban a ser lanzados, ¿sí? En la antigüedad, lanzar a las personas desde un acantilado era una forma terrible de ejecución, ¿sí? Y David sin duda está allí hablando en un lenguaje metafórico, ¿no? Que hagan esto con ellos, ¿sí? Cuando Dios haya juzgado a los líderes, sus seguidores estarán de acuerdo en que las palabras de David fueron correctas, especialmente cuando ven que los huesos no enterrados de esos líderes se blanquean al sol, ¿sí? Porque cuando morían así sin honor, por decir así, quedaban los huesos ahí esparcidos, venían las aves carroñeras, los comían y la gente sabía que no tenían ahora sí que no habían sido ni dignos de tener sepultura, ¿sí? A eso prácticamente se está refiriendo allí. Y en el versículo 7 que dice, como quien hiede y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol, refiriéndose a hombres de David que estaban dispuestos a morir por la causa de David, o sea, porque sabían que David era un líder justo, ¿sí? Que dejaba, justo porque dejaba todo en manos de Dios. Y por último, de los versos 8 al 10, David nos enseña la importancia, ¿verdad?, de tomar una sabia decisión al enfrentar los ataques de nuestros enemigos, cuando él eh, sigue andando por fe. Miren cómo dicen los versos 8 al 10. Por tanto, a ti, oh Jehová, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante, ¿sí? Fijar los ojos en el Señor, en ese Señor invisible, significa vivir por fe en su palabra. Cuando nosotros leemos en Isaías, Gaby, ¿me ayudas por favor con Hebreos 12, 1, 2, la versión que tengas allí? Y yo voy a darle Hebreos 12, versos 1 y 2, y voy a darle lectura a Isaías 45, 22. Fíjate cómo dice Isaías. El profeta Isaías, hablando de lo que el Señor decía, estas palabras del Señor, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí. Y es una manera de decir, mírenme a mí, porque a Dios no lo podemos mirar, ¿sí? Pero es un acto de fe mirar a Dios. Y miren cómo dice Hebreos 12, versos 1 y 2.
Gaby, ¿me puedes ayudar con Hebreos 12, versos 1 y 2, por favor? Sí, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado, que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Amén. Gracias, mi Gaby. Ahí estaba, por fe. Corramos esa misma carrera, ¿sí? El mismo Señor se detuvo, el mismo Señor la corrió. Fijar los ojos en el Señor invisible significa vivir por fe. Dios había ungido a David para ser rey de Israel y lo vemos, sabemos la historia desde que era un jovencito. Y solamente si David desobedecía, de cierta manera, solamente eso podría haber frustrado el plan que Dios tenía, ¿sí? Pero sin embargo, fíjense, a diferencia de Pedro, ¿qué pasa con Pedro cuando camina sobre el mar, verdad? Lo sabemos allí que en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos los dice, cómo quita la mirada de Jesús y se hunde. A diferencia de eso, ¿sí? David seguía caminando sobre el agua, poniendo su mirada en el Señor, que no se podía ver, ¿sí? Él seguía andando por fe. Él sabía que Dios le había prometido algo. Y a veces no es de que, no, Señor, tú me lo prometiste, sino que David sabía lo que era Dios. Conocía el carácter de Dios. Por eso la importancia, mi cielo, que tú ahondes en las escrituras a descubrir al Señor, no al ver si tú eres la princesa del Señor, si tú eres los ojos del Señor, si tú quieres y tienes y puedes, no, mi cielo. Lo que a ti te va a ayudar es conocer el carácter de Dios a través de su palabra. Y David conocía el carácter de Dios, conocía que Dios llevaba a cabo sus planes y sus promesas. Dios fue el refugio de David y David por decir así, se convirtió en un tiempo, en un hombre prácticamente inmortal con todo lo que le pasaba, ¿verdad? Este, hasta que hizo su trabajo, hasta que Dios cumplió en David el plan que él ya tenía. Si David se hubiera preocupado por las trampas ocultas que el enemigo había puesto, se habría paralizado de miedo, ¿sí? Como Pedro cuando mira la tormenta, ¿sí? Si él hubiera hecho eso, se hubiera paralizado de miedo, pero se comprometió con el Señor y caminó a salvo por el campo de batalla. Y que una tras otra, ¿verdad? Él, de verdad que le ponían trampas a David cuando Saúl le dice, te voy a dar a mi hija si me traes 100 prepulsios de los filisteos y era una trampa para que David fuera muerto, todas las batallas a lo que le mandaba. Él no se paralizó, él sabía que Dios estaba con él, que Dios iba al frente de él y que Dios le había ido hasta su casa y había dicho lo que iba a suceder con David. Y David quizás decía, todo lo que ha pasado en la cueva de Engadi, en la cueva de Adulam, haciéndose loco, todo lo que David pasó, ¿verdad? Pero él sabía que Dios no cambia, que Dios lo que dice, lo cumple y en eso él esperaba, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí como dice en el verso 10, caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré delante, ¿sí? Es una manera de
de decir que pasó de forma segura, ¿sí? Yo pasaré delante. Nos recuerda como cuando querían arrojar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por un despeñadero, un acantilado ahí en la sinagoga de Nazaret, y dice que él pasó por delante de ellos, ¿verdad? Con la autoridad que él tenía, pasó por delante de ellos. Así David dice, caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. La vida continúa, chicas y chicos que nos ven, ¿sí? Y hay trabajo por hacer. Este salmo ha tocado mucho mi corazón, he estado pasando por situaciones de salud de verdad fuertes. Ustedes se dieron cuenta que hubo días en los que yo no estuve en las transmisiones porque estaba totalmente botada en cama. Y que esas situaciones, tocando las fibras de mi corazón en todos los aspectos, sensibilidad emocional, espiritual, por la física que estoy atravesando. Y como decía hace un momento, sacando a flote lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? A veces queremos el reconocimiento en lugar de la amonestación. David se preocupaba por eso. ¿Sabes por qué? Porque la amonestación nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace llevar a cabo el plan y el propósito por el cual Dios nos ha escogido. Así que las pruebas, ¿sí? Van a seguir. La vida continúa, hay trabajo que hacer, así que no debemos permitir que las situaciones difíciles nos paralicen, sino que nos den energía para confiar en el Señor. Las pruebas de la vida no son excusas para no hacer nada, son oportunidades para reclamar las promesas de Dios y experimentar su poder milagroso en nuestras vidas, para así reflejar no solamente ese poder, sino su gloria a los demás. Así que cuando estemos tentados, ¿verdad? A las situaciones que nos vienen, recordemos estos puntos que David nos refiere hoy, esta serie de decisiones que él tomó para enfrentar las situaciones, para enfrentar a su enemigo. Buscar la ayuda del Señor, guardar nuestro corazón del pecado, dejar que Dios sea el que juzgue la causa y a nuestros enemigos, y seguir andando por fe. Así que esperemos que, así como este salmo ha sido de gran bendición para mi vida, y creo lo será para quienes están aquí de este lado de la pantalla, lo sea para ti que nos miras a través de esta transmisión. Cuando tengas esas luchas, recuerda este salmo, recuerda que Dios cumple sus promesas y lleva a cabo sus planes, sus propósitos, y busca primero que todo la ayuda de Él. Así que muchas gracias. Estamos la próxima semana por terminar este maravilloso libro de los Salmos, el próximo, este lunes en noche, ¿sí? Y no te pierdas, vamos a tener un invitado especial que nos va a estar hablando sobre la importancia que la conducta del hombre, ¿verdad? Necesita, la importancia que el hombre necesita conocer las escrituras. Cuando entremos en este precioso libro que sigue, que es el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios. Así que te invitamos para que estés atento, para que sigas la transmisión, para que sigas la serie. Te invitamos a que nos des una manita arriba si este recurso ha sido de gran bendición a tu vida. También te invitamos a que lo compartas. Hay mucha gente que necesita conocer la verdad de su palabra, y extendámosla con compartir mensajes que tocan nuestro corazón. Así que muchas gracias, mandamos corazoncitos a cada uno de quienes nos están siguiendo. Muchas gracias a quienes se han suscrito. Si tú es la primera vez que nos miras, te invitamos a que des manita arriba.
que le des una manita arriba, den manita arriba, manita arriba, para que se pueda extender el mensaje de salvación. Y saludos a nuestros hermanos en Estados Unidos. Muchas gracias por mirarnos. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.